presencia de la cordillera de los Andes en el Ecuador es muy determinante para entender qué es lo que ocurre en la zona amazónica. La cordillera de los Andes es la que determina los patrones de precipitación en la cordillera oriental. Y de hecho, todas las masas de aire que vienen desde la Amazonía baja de Brasil, especialmente, o Perú, son las que al momento de chocar contra los Andes ecuatorianos en la cordillera oriental, provocan grandes cantidades de precipitación. Y de esta manera se explica los volúmenes de agua que observamos ya en zonas más bajas como el Puyo, como Tena, como Misaguallí, en donde son ríos que nacen en la Antisana, que nacen en el Cotopaxi, que nacen en los diferentes complejos de humedales, por ejemplo en Yanganates, que van a terminar en las zonas bajas, formando los principales ríos nuestros, el río Napo en la zona alta, el Aguarico, el río Puyo, el río Pastaza y el río Zamora en la zona más baja. Esponjas de agua o almohadillas. Esas son las almohadillas. Las que captan cualquier cantidad de agua. Cuando hay bastante ganado en el sector, ¿qué haces? Compacta y queda duro ya. Piso firme, duro, carretero. Entonces, ¿qué hace? Llueve y corre el agua. Ya no absorbe el agua. No absorbe, no queda como aquí, vea. Tenemos bastante agua adentro. Porque no hay mucho ganado aquí en el sector. Y hay sectores que hay bastante ganado, está compactado ya. Llovió, solo ese día corrió el agua en los riachuelos, los ríos. 2 o 3 días está seco eso ya. El río se llama Anatenorio y ahí se une con el Langoa y ya se llama el río Mulatos. Como aquí hay agua, usted mismo ve que hay agua por todo lado, bajas vertientes, esteros. Lo que más hay agua es agua aquí. 2-0 el resultado final. La gente azuaya se va decepcionada con su equipo y la alegría para los zapateños, señores. Macará ha completado 21 puntos en la tabla de... Arriba de donde nace el río ha salido a vivir una pareja de las señoras que se llamaban Ana y el esposo que se llamaba Antonio, creo que es Antonio, y por eso le han bautizado al río Anatenor. En la zona amazónica, los ríos que vienen desde los Andes son los ríos más utilizados, son los de mayor caudal y son los que la gente más los requiere, son los cuales la gente más utiliza. Entonces, hay una conexión directa entre lo que ocurre en la zona alta de los Andes y lo que va a pasar en la Amazonía andina, que se denomina. Todo lo que se está haciendo agua de arriba beneficia y perjudica aguas de abajo. No hay un control de la deforestación en las orillas de los ríos. Por actividad de los aumentos de la frontera agrícola, pecuaria, pastizales, etc. y la actividad petrolera, minera. Gran parte ventajosamente del agua que viene acá está dentro de la área de protección. Está en zona de protección Parque Nacional Yanganates, está el Parque Nacional Cayamepoca, el Parque Nacional Sumaco. Sin embargo, no hay una protección real de estas plantas. La presión sobre los páramos cada vez es mayor. Cada vez hay menos páramos disponibles, cada vez los páramos se transforman en pastizales, se transforman en zonas agrícolas. En algunos casos también hay explotaciones mineras potenciales en muchas zonas de los páramos, lo que provoca que este ecosistema en general en el Ecuador sea muy sensible y esté sujeto a tener varios problemas de este tipo.
El río Napo entra en la historia que podemos conocer nosotros y conocerla aquí con los pueblos omaguas. Las piezas encontradas en la cultura Napo nos hablan de un florecimiento de una importante civilización que se desarrolla desde el 900 de nuestra era hasta el 1600. Es una cultura fluvial que vive a orillas del río Napo y de los afluentes principales del Napo. Los omaguas venían del Brasil, surcando los grandes ríos y llegaron hasta las cabeceras, hasta Suno. Son grandes navegantes, se movilizan por todo el río y por todas las cabeceras de los ríos, aprovechando pues todos estos inmensos recursos que la selva te ofrece. Hablamos de un pueblo altamente civilizado, un pueblo con conceptos espirituales muy profundos. Buscaban lo que ellos llamaban la tierra sin males, que está siempre al oeste. Por eso la tendencia de los pueblos amazónicos era subir por el río Napo. En sus cerámicas está permanentemente la relación con el agua, la relación con los ojos de agua, la relación con los peces, con los animales de la orilla son muy importantes, como el caimán, como la tortuga, y estos animales que se transforman continuamente o que manejan distintos reinos. Después de los omaguas vinieron los españoles, los conquistadores, que entraron por arriba, eso sí. Toda la ocupación de la Amazonía ha entrado por arriba. Pues el Naporruna es una mezcla de pueblos, porque era un amasijo de pueblos, cada uno con su lengua. El río Napo es el crisol donde se han formado donde todas estas culturas de que hemos hablado antes se han hecho el Naporruna actual. Anteriormente nuestros ancestros, tanto mujeres como varones, se convertían boa. Ellos convertían boa y se iban por el río. Y salían en cualquier parte. Como cuenta mi mamá, todo eso era realidad. Se convertían tigres, se convertían boas, se convertían bujeos. Nosotros asentamos todo lo que es Archidona, Napo, hasta Nuevo Rocafuerte, frontera con Perú. Solamente por orilla del río Napo, y también mayoría de la gente en la religión son evangélicos. Antes de la religión que no existió, nuestros dioses eran el sol, la luna, hablamos de los árboles grandes, la laguna y la anaconda. En ese tiempo mis ancestros decían cuando veían muy fuerte remolino donde existe una anaconda. El río Napo es uno de los elementos fundamentales de la cosmovisión naporruna. La creación se dio a través del río. Hay un mito muy interesante que llaman el árbol de los peces. El árbol de los peces que lo tumban y se convierte en río Napo. Más antes el río Napo fue muy caudaloso, pero en estos tiempos ha cambiado bastante. Ha cambiado en lo que es en organización de las comunidades y del río mismo, ¿no? En aquel tiempo había caza y pesca, bastante. Y entonces, tantos años de andada, mi papá conocía, más que todo, digamos, la pesca y el oro que había por el río Napo. Antiguamente, antes de los 70, esto era un incierto porque no teníamos medios de comunicación, no teníamos ninguno de los medios. Apenas teníamos el avión de Latao, que funcionaba a través de un aeropuerto que construyeron los misioneros. Esta población nunca tuvo agua antes.
A partir de los 70 para adelante comienzan a hacer un estudio y a poner las redes el agua cogía todo el mundo del río. Más de 15 a 20 años ya nos dieron agua entubada, digamos, ayudaban por municipios, ya con eso estamos más o menos, pero no es seguro también, no es seguro eso. Antes se había en Boca Chicos, Bagres, sí cogían bastante la gente por manadas. Boca Chicos cogían por cientos, cogían bastante, aquí los traían y lo comían. Y ahorita ya casi pesca ya no hay, solo más trabaja sembrando cacao, maíz. Todavía éramos niños, éramos pequeños, bañábamos tranquilamente, no nos hacía nada, no sentíamos lo que hoy sentimos en nuestro cuerpo. Era más limpio el río Napo. Ya, hasta nos tomábamos. Cogíamos del río Napo con tazón y preparábamos la chicha, nos servíamos, sin ninguna dificultad, sin miedo, sin temor a nada, pero ahora ya no hay. Bueno, para conseguir el agua, las personas hacían el esfuerzo de conseguir el agua. Iban a unas quebradas pequeñas, hacían hoyos, excavaban antes de la orilla del río, la playa, la arena, entonces ahí se llenaba el agua, purito, entonces eso cogían. A nosotros nos entregaron, a cada beneficiario, el tanque, después de una capacitación. Entonces nos capacitaron cómo teníamos que instalarlo, cómo tenemos que mantener, con quién nomás. Y como le dieron esto, entonces ya nos ayuda bastante, como para cocinar, para tomar. Y también a veces, como no hay agua mismo, nos toca para lavar también. Nuestros compañeros cogen directamente el agua del río Napo, consumen, bañan, toman, todo. Y vieras cómo pasa desde aquí, desde nuestra provincia. No está bien planificado. Las alcantarillas son directamente al agua. La suciedad que viene de todo el pueblo es directamente al agua. Para mí el principal problema es el agua. Aquí han venido a botar agua de estas son aguas contaminadas de químicos con residuos de petróleo. Entonces tanta gente que se baña en este río para abajo, tanta gente que coge agua, ¿cómo vamos a permitir que esto siga habiendo? Han cogido de aquí el agua de lo que ha estado aquí, de lo que han botado. De lo que han botado agua con químicos. Esto es la agua, dijo, de lo que lavan los pozos. Sí. Agua de químicos, son aguas químicas. Eso les dijo que han venido a botar aquí. Lamentablemente las leyes han sido muy frágiles, muy permisivas de ciertas actividades de extractivistas y de todas las actividades extractivistas, principalmente aquí en la zona de petróleo, que no ha habido un control real del ente regulador que es del Ministerio del Ambiente. Ha habido dos grandes catástrofes ecológicas en el río Napo, pero la mayor catástrofe ecológica es la de la Texaco, pues, que está en juicio todavía. O sea, el derrame, lo que hizo Texaco es increíble. Echaba todo a los ríos, todo a los ríos, todo a los ríos.
El tema de las petroleras en nuestras comunidades no ha dejado mejores cosas que solamente dañar el ambiente, contaminación, y de pronto enseñándole a nuestros compañeros otra forma de vida. No se repara el daño ambiental. Los daños ambientales continúan ahí, las personas siguen siendo afectadas por este daño que está ahí, por petróleo, por diferentes químicos que conlleva esto. Entonces es difícil, ¿no? Pues las enfermedades más frecuentes acá es problemas de estómago, problemas respiratorios, problemas de piel. Muchas familias recogen el agua del río. Este río Guamayaco que nosotros estamos rodeadas tiene hasta 400 veces más de contaminación de metales pesados que causan el cáncer y que ni siquiera deberían utilizarlo los animales. Donde entra la actividad petrolera en cualquiera de sus fases, desde la exploración, lo primero que entra es la desintegración del núcleo organizacional de una comunidad. En vez de superar, nos hemos hecho pedazos con el tema petrolero y más que todo dividiendo como comunidades. Empiezan a dividir otra comuna por el dinero, porque a veces la empresa petrolera coge al presidente, dice dirás esto, harás este otro, y la mayoría de la comuna no está de acuerdo, pero ellos compran al presidente y luego ahí está la división, y ha habido muchas comunidades con el problema de división. Entonces se ve en la comuna El Edén, donde así habíamos calculado, el 80% de madres solteras. Entonces, ¿qué daño para las comunidades cuando entran las empresas petroleras? PM5, tome este patuchito para guagua. Y tome otro más regalado. Toma, hijo. Toma, hijito, da pasando este poquito, todo este champoncito allá. Cóbrale, hijo. Esto se quiere nomás guardadito. Ya sabe uno y se sáquelo. Porque cuando se quiere comprar bonito, $5 vale uno. El río tiene que ser visto como un organismo vivo. Mucha gente no lo entiende o piensa que estamos medio metafísicos, medio locos, medio hippies, pero el tema es que el río es un organismo vivo, tiene su dinámica propia y hay que respetarlo, entenderlo y comprenderlo. Si no tenemos un agua pura, no hay salud. Y al final todo termina en los ríos. Todo lo que hacemos nosotros, cada una de las actividades, cada una de las cosas que hacemos, todo termina en los ríos. Siempre se ve al río como la fuente de proveer agua, pero hay que mirar al río como un ecosistema, como un ser vivo que son las venas del planeta, por donde circula la vida y la cual depende la vida.